Hermanos, hemos estado viendo la primera carta del apóstol Pedro a los hermanos que estaban en la dispersión. Esa carta fue escrita en un momento difícil para la iglesia primitiva, esa iglesia que venía naciendo, porque al inicio la iglesia sufría persecución de los judíos, ¿se acuerdan? De las instituciones religiosas judías, pero después ya se desarrolló una persecución más peligrosa, que era la persecución del gobierno, del imperio, que los estaba subyugando, que tenía toda esa región dominada. Cuando Nerón era el rey en ese momento de toda esa región, él implantó una persecución bastante cruenta en contra de los hermanos de la iglesia primitiva. Él creía que le habían dado la idea a él de que estos hermanos cristianos eran grupos subversivos, que lo que querían era una revolución. Pero él no entendía que la revolución que estos queridos cristianos de la iglesia primitiva andaban pregonando era la revolución del amor, la revolución que implantó el Señor Jesucristo en esta sociedad, en este mundo que estaba perdido sin Cristo. Nerón no lo entendía, nosotros sí lo entendemos. Pedro lo entendía y el Señor lo inspiró para que les escribiera a estos queridos hermanos que andaban en dificultad una carta que, además de que les mantuviera firme su fe por medio de la enseñanza de esa carta, también les diera esperanza, les mostrara cuál era su real condición ahora que eran hijos de Dios, y que ellos descansaran en eso y que abrigaran su esperanza de que un día iban a estar con ese Señor que ya los había salvado, y que esto que estaban viviendo acá era un peregrinaje, un periodo de tiempo corto, un viajecito, pero que un día estaría en la eternidad con el Señor, disfrutando de la presencia del Señor y de la gloria de Dios. Entonces, el apóstol empieza a instar a los hermanos a reconocerse como hijos de Dios, pero también les da instrucciones, porque ellos están viviendo en una sociedad que los está viendo, y ellos tienen que causar la impresión correcta en esa sociedad, porque entonces no podrían causar un impacto en las almas si ellos no se apegaban a los requerimientos que nosotros como creyentes hemos adquirido. Y dentro de esos requerimientos estaba el dar buen testimonio. Recuerdan que hablamos de eso en algunas intervenciones anteriores. Mantener firme su testimonio, vivir como siervos de Dios, para que aquellos que lo señalaban, aquellos que decían, si yo conocía a ese y ese es un gran pícaro, cuando vean la nueva forma de vivir, digan, ¿qué es lo que pasó aquí? Y reconozcan la acción de Dios en la vida de los hombres. Eso es lo que el apóstol Pedro les estaba enfatizando en esta enseñanza a los hermanos en la dispersión. Recuerdan que eran hermanos creyentes que estaban en la región que ahora conocemos como Turquía o el Asia Menor. Andaban ahí dispersos en diferentes ciudades. Ahora, el apóstol les da una exhortación. Miren, es muy corta, pero tiene mensajes sumamente claros y específicos. Vámonos a 1 de Pedro 2:17. Oigan la exhortación de Pedro. Honrad a todos. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de que cuando la Biblia utiliza palabras así de absolutismo, tenemos que tomarlas así, ¿verdad? Como esa palabra todos está incluyendo a todos. Ahí no hay nada, no es relativo, no es a todos los que te caigan bien o a todos los que se portan bien con vos. No, honrad a todos.
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pongan atención en algo aquí. Cuando dice honrar, honrar al rey, ¿cómo está escrito rey? Minúscula, minúscula. Ahí podemos ver una referencia directa a los hombres, no a Dios. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Pero ahí el apóstol Pedro está indicando que honremos a nuestros gobernantes. Esa es la exhortación de la cual vamos a hablar hoy. Pero antes quiero que me acompañen en oración. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de estar acá. Gracias por tu palabra, por la claridad de tu palabra, Señor. Y gracias sobre todo porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir tu palabra. Entendemos, Señor, la obra que tú haces en la vida de las personas. Tú restauras el corazón y la mente de las personas. Y por eso te agradecemos y venimos a ti pidiendo, clamando tu ayuda, Señor, para que esta palabra del día de hoy pueda calar en nuestra mente y en nuestro corazón y que sobre todo podamos entenderla tal como tú la has manifestado ahí, Señor, con la claridad que tú deseas que nosotros comprendamos esta exhortación. Ayúdanos, guíanos, ilumínanos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra honra se traduce del latín honorare u honoris, que a su vez se deriva del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia algo o hacia alguien. De manera que la honra a las personas se refiere al honor que nosotros podemos dar abarcando el respeto, el decoro, la humanidad o la integridad. El significado bíblico de esa palabra honra se deriva del hebreo kavod, que indica gloriar, alabar, estimar, pero a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Entonces, hermanos, la honra está ligada con el respeto, con la admiración, con el decoro, con la retribución. Cuando hablamos de retribución es, reconozco lo que tú has hecho por mí y conmigo y te honro por eso. Debemos entender que la mayor autoridad y el honor, o sea, la honra, pertenece a Dios. La palabra de Dios es clara. La honra de todo y sobre todo le pertenece a Dios. Vamos a Primera de Crónicas 29:11. Vamos a hacer un ejercicio hoy de ir buscando los versículos. Vamos al Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 29:11. Mire lo que dice el escritor en esta sección. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Ven qué gran énfasis está haciendo aquí sobre el merecedor de toda la honra y toda la gloria? Sobre el que posee la magnificencia y el poder, sobre el dador de la victoria, sobre el excelso. Es Dios. Dios es quien merece la honra y la gloria. Pero entonces, estamos contradiciendo lo que dijo Pedro, porque Pedro dijo honrad a todos, amad a los hermanos, honrad al rey. No, ya vamos a ver por qué no. Una cosa es que el Señor merezca toda la honra y toda la gloria. Y otra cosa es que el Señor nos recomiende honrar a las personas, aunque no merezcan la honra y la gloria.
Es bien diferente eso. A Dios debemos honrarlo porque Él sí merece toda la honra. Él merece el honor, Él merece toda nuestra contemplación. Pero al hombre, al prójimo, tenemos que honrarlo también porque Dios así lo ha establecido, no porque merezca la honra. Vamos ahora a 1 Timoteo 1:17, hablando siempre de quien merece toda la honra y la gloria, ¿verdad? 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:13, más adelantito. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. La Biblia es clara, hermanos, al mostrarnos que Dios es el merecedor de toda la honra, de toda la gloria, de toda la autoridad, de todo el poder. Es nuestro creador y es nuestro salvador, es nuestro sustentador y es quien nos ha prometido una eternidad con Él. Pero también la Biblia nos exhorta a que podamos mostrar honra y estima hacia ciertas personas. El Señor en su soberanía puede delegar la autoridad que le pertenece a Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Señor en su soberanía puede decidir qué instruirnos a hacer para complacer su voluntad. Podemos ver un ejemplo de la delegación de la autoridad de Dios en Efesios 4 del 11 al 12. Cuando Dios delega a algunos ejecutores de su obra en diferentes roles que deben de desempeñar. Dice, y él mismo, o sea, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como ven, el Señor, en el transcurso de los tiempos, Él fue delegando roles, trabajos, tareas, porque a Él le plació hacerlo así. O sea, esa autoridad de Dios, de ese ser perfecto, de ese ser todopoderoso, se la delega también al hombre para que ejecute funciones que lo complazcan a Él. A eso es que queremos llegar. Entonces, la Biblia nos exhorta a mostrar honra y estima hacia ciertas personas. Un ejemplo de versículos que todos nos sabemos respecto a la honra a personas, bueno, la honra de nuestros padres, ¿verdad? Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, la Biblia nos está exhortando a que honremos a otros seres iguales a nosotros, ¿verdad? A los ancianos, también debemos honrar a los ancianos. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice. Cuando dice yo Jehová, significa yo lo digo, yo lo deseo así, yo quiero que así sea. Obedezcan. También la Biblia nos exhorta a dar honra a personas con autoridad. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ven, la palabra de Dios es clara. Ahora enfoquémonos en lo que dice Primera de Pedro 2:17.
Ya vimos que el Señor delega su honra. Ya vimos que el que merece toda la honra y toda la gloria es nuestro Dios, nuestro Creador, Salvador, sustentador, ese Señor que nos ama con amor eterno. Pero ese Señor, en su soberanía, por causa de su voluntad, ha decidido también que todos nosotros, todos los seres humanos, somos merecedores de honra. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los 4 objetivos o las 4 metas o los 4, eh, digamos, eh, va, puntos a donde está enfocándose el apóstol Pedro para que ellos sean portadores de honra? Bueno, en primer lugar, a todas las personas. Cuando dice al inicio del versículo, honrad a todos. ¿Cuál es la ordenanza ahí? Honrad a todos. También a otros hermanos cristianos, cuando dice, amad a los hermanos. A Dios, igual, de igual manera, cuando dice, temed a Dios. O sea, el apóstol no deja fuera a Dios en la ecuación, ¿verdad? Dios es merecedor de toda nuestra honra. Y la honra a Dios, como ven ahí, está señalada con otra instrucción y con otra característica que debemos de comprender, y es el temor a Dios. Luego dice honrar al rey, que ya pudimos deducir que son las autoridades gubernamentales, es el rey con minúsculo. Entonces nos vamos a enfocar en lo que nos quiere mostrar ahí el apóstol Pedro. Hermanos, en la sociedad de hoy nosotros estamos estimulados constantemente con la adquisición de valores relacionados con los derechos personales. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que le anuncian por todos lados? Usted es un individuo valioso que tiene derecho a, a todo lo que tenga derecho cualquier otro. O sea, están induciendo al ser humano a ese sentimiento mezquino de igualdad, que en realidad lo que está haciendo es encubriendo una autoelevación o una egolatría. Le hacen creer al hombre que nadie merece más que lo que él merece. Nadie merece más que lo que yo me merezco. Eso es lo que la sociedad nos inculca. Pero la Biblia habla en términos totalmente diferentes. Trata más bien de una percepción de desigualdad. En vez de que nosotros percibamos que somos iguales y que nos merecemos, que nadie merece más de lo que yo tengo, la Biblia nos hace ver desiguales. Nos hace bajarnos del trono en donde nos hemos entronado abruptamente y nos vuelve a la realidad de quién somos. Pablo lo explica de esta forma, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, y subrayen esto, con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a presentar yo a las Naciones Unidas esta frase ahí para que ellos la introduzcan en, en, en todos esos planteamientos que ellos periódicamente lanzan al mundo respecto a la humanidad? Que debemos estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo? Tienen mentalidad de colonizados, dirían ellos, de personas que están bajo el yugo de los imperios o de las fuerzas económicas. No, el Señor no se está refiriendo a eso. Ahí no está hablando la palabra de Dios
ni de condición social, ni de condición de estudio, ni de ningún tipo de condición material o superflua, sino que está hablando simplemente de la actitud que debe de tener un hijo de Dios, un siervo de Dios, alguien que reconoce que sin Dios no es nada, alguien que reconoce su condición en este mundo, estimar a los demás como superiores a uno mismo. Qué difícil, ¿verdad que es difícil? Es bien difícil. Para un adolescente es bien difícil comprender esto, porque en el colegio, ¿qué es lo que le inculcan? Tenés que marcar territorio, tenés que ponerte en una posición donde los demás te respeten. En su, para el adulto, en el lugar de trabajo, tenés que marcar territorio y no vas a permitir que alguien desautorice alguna instrucción que vos has dado. El otro día yo estaba en un lugar ahí por casualidad, porque uno no es sordo, escucha a veces las pláticas de las mesas, especialmente cuando hay alguien que está hablando en voz alta. Y había en una mesa hablando alguien diciéndole a la otra persona, es que yo no voy a permitir que este individuo me desautorice. O sea, ahí no hay humildad. De repente el otro individuo lo que estaba haciendo era tratando de mejorar un proceso en un trabajo, pero él lo que quería era imponerse. En el mundo secular es común, pero en el cuerpo de Cristo no debería de ser así. En el cuerpo de Cristo nosotros entendemos que todos vamos hacia un mismo fin, dar la honra y la gloria a Dios por medio de nuestras acciones, estimando a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Es difícil, hermanos. Miren, esta exhortación de Pedro se mira cortita, es un versículo bien corto y hasta fácil de memorizar, pero qué difícil es aplicarla, ¿verdad? Es difícil aplicar en la vida eso. Es difícil tomarse el tiempo para quedarse callado humildemente y escuchar al otro. Es difícil. Es necesaria la humildad, hermanos, para poder generar honra hacia Dios y hacia los demás. Vamos a Proverbios. ¿Qué dice Proverbios 15:33 sobre esto? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. O sea, el que enseña el temor a Jehová está enseñando sabiduría, ¿verdad? A sus hijos, a su prójimo. Pero ahora vamos a ver lo que dice respecto a la honra. Y a la honra le precede la humildad. Nadie puede honrar a otro sin poseer humildad. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo acá el escritor de los Proverbios. Si usted va a honrar a alguien, tiene que ser humilde, porque entonces no está honrando al otro. Si usted quiere honrar a Dios, tiene que humillarse, porque si usted se coloca al nivel de Dios, entonces usted no está honrando a Dios. Si usted, antes de tomar una decisión importante, no consulta a Dios, sino que usted hace lo que usted quiere y cuando ya está metido en el embrollo, va de rodillas al Señor, Señor, ayúdame. ¿Qué pasó ahí? ¿Honró a Dios? ¿Actuó humildemente? ¿O simplemente confió más en usted que en Dios? ¿Verdad que sucede eso? Que en común a mí me sucede, hermanos, y vieran cómo me arrepiento y le pido perdón a Dios cuando me pasa algo así, por andar actuando sin meditar en lo que uno está haciendo y sin confiar en el Señor. A la honra la precede la humildad. Entonces empecemos a analizar lo que nos dice Pedro en este versículo 17. Honra para todos. Y hago este énfasis, cristianos y no cristianos. La palabra nos está diciendo honra para todos. Hablamos del absolutismo, ¿verdad? Todos, cristianos y no cristianos.
Hay personas que dicen, ¿cómo? Voy a utilizar términos así medios exagerados. ¿Cómo voy a ir a honrar yo a ese jefe degenerado que tengo, ese incircunciso, si es el ser más mundano y más corrupto que conozco? Porque él se cree más santo y superior a su jefe. Hay humildad ahí. Se está reconociendo lo que el apóstol Pablo nos dijo de considerar a los otros como superiores a nosotros. No, estamos cometiendo un grave error. Si el hombre incircunciso y corrupto se comporta así, lo que hay que hacer es llegar humildemente y presentarle al Señor. Y si no quiere escuchar al Señor, es asunto de él. Pero nosotros cumplimos y nosotros estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Honrad a todos, honrad a las autoridades también. Cristianos y no cristianos. ¿Y para qué va a servir eso, hermano? Para que cuando el jefe, esa persona incircuncisa y corrupta, se encuentre en la soledad y reconozca que está actuando mal, diga, ¿cómo me gustaría actuar como el tal persona que asiste a la iglesia, Comunidad de Gracia? Le voy a decir que me invite a esa iglesia. Qué lindo sería, ¿verdad? Que por causa de nuestro testimonio las personas nos digan, hermano, o amigo, o lo llamen por su nombre, quiero ir a la iglesia donde vos vas. Así, espontáneamente, sin que usted lo invite, porque usted se comportó como debía, honrándolo y actuando humildemente. Sería lindo. Lucas nos da un ejemplo de honra, el Evangelio de Lucas, cuando de honra para cualquier persona. Cuando vemos la lección del samaritano, el buen samaritano, que iba de camino y vino cerca de ese hombre que habían asaltado, golpeado y dejado ahí malherido. Y cuando lo vio fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, acá el Señor está dando una gran lección. En primer lugar, el personaje que él menciona, que tuvo misericordia, es un samaritano. Es una persona que ante los ojos de los judíos de ese entonces y de las autoridades religiosas era indigna. Y esta persona fue utilizada por Dios y fue y sirvió en esta parábola como un ejemplo para todos los que decimos que somos hijos de Dios, para que podamos actuar como esta persona que aunque ante los ojos del mundo sea indigna, ante Dios no fue indigno, ni fue tampoco pasado por alto. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos problemas serios. Tenemos ataques recurrentes de nuestro pasado que quieren desinflarnos, que quieren llevarnos a vivir en la condición anterior de desahucio, de desesperación, de soledad, de desesperanza. Pero no, hermano. Si usted es hijo de Dios, si usted ya nació de nuevo, el pasado quedó atrás. Usted ya no es aquel que los demás pueden señalar. Que lo señalen ahora, pero por sus frutos. Que lo señalen ahora por sus acciones como hijo de Dios. No porque está haciendo comportamientos, regresando a hacer comportamientos del pasado. Dice 1 Corintios 10:33 respecto a esto también. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice el apóstol Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos,
para que sean salvos. Miren qué cierre, ¿no? Cuando el apóstol se refiere aquí a agradar a todos, él está haciéndolo sin excepción. Él está dándole lugar de importancia a todos. Cuando alguien quiere agradarlo a usted, lo está honrando. Dijimos anteriormente que era un sinónimo o era una traducción de la misma fuente, la palabra agradar, que honrar. Si usted está agradando a alguien, lo está honrando. Y Pablo dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Y miren cuál es el beneficio, que muchos sean salvos. Con la honra que usted puede darle a cualquier persona particular, sea cristiano, no sea cristiano, sea bueno, sea malo, usted está fertilizando un terreno para que un día pueda ahí germinar la semilla del evangelio. Así que tenga paciencia con esas personas difíciles, pero también actúe con humildad, no se exaspere, no pierda los estribos. Piense en que dependiendo de su comportamiento, usted puede ser una fuente de bendición para él, para que algún día sea salvo. Qué bonito, ¿verdad? Como la Biblia nos muestra el otro lado de la moneda. Ahora, también el apóstol habla de honrar a los hermanos, pero con amor. Ven que ahí marca una diferencia. Es un amor especial, es ese amor fraterno. Es un amor que solo lo entendemos los que somos parte de la familia de la fe. Significa amar a todos los creyentes, sin importar raza, nacionalidad, estatus, personalidad, escolaridad. Nada de eso tiene que ver. Nos amamos porque somos el pueblo de Dios. Independientemente si seamos de carácter difícil o si seamos también a veces medio incomprensibles porque cuesta descifrarnos, tenemos que amarnos igual. El apóstol Juan escribió sobre este principio varias veces, obviamente inspirado por el Señor y citando muchas veces al mismo Señor Jesucristo. Dice Juan 13, 34 al 35. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Miren que él no dice que os améis unos a otros con todas las fuerzas que ustedes tengan para amar o con todos los recursos que a ustedes se les ocurra para amar. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos enseñó cómo amar. ¿Verdad? Es diferente, porque uno tiene raciocinio, tiene formas de pensar y uno cree a veces que está haciendo algo correcto y no está haciendo lo correcto. Pero el Señor nos deja un patrón de cómo debemos de amar a los demás. Entonces sigamos el ejemplo de Él. Amemos como Dios nos ha amado, como el Señor mismo nos ha amado. Y dice que también os améis unos a otros. Y miren que aquí entonces se relaciona directamente lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando en Primera de Pedro, capítulo 2, con esto que el Señor está instruyendo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, con esto ustedes van a dar testimonio de que realmente son hijos de Dios, son mis discípulos, son parte de la familia de la fe, son miembros de la iglesia de Cristo. Con esto van a darse a conocer, con este testimonio que ustedes proyecten a los demás. Y dice, si tuvierais amor los unos por los otros. Es claro, el Señor está diciendo,
¿Cómo pueden dar testimonio ustedes a los demás que son hijos míos o que son parte de la iglesia de Cristo si no tienen amor los unos con los otros? Para dar testimonio ustedes a los demás de que realmente son parte de la iglesia de Cristo, de la familia de la fe, tienen que amarse, tienen que mostrar ese amor. La Biblia habla de otro grupo notable de personas en la familia de la fe, que en este caso la Biblia menciona merecen doble honor, hablando de la honra, y se refiere a los pastores de la iglesia. En este caso, el apóstol Pablo los llama ancianos, dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tanto en la iglesia del primer siglo como en nuestra iglesia actual, los pastores se dedican a la palabra y a la doctrina y destinan gran parte de su tiempo a la predicación y a la enseñanza. Y además de eso, se ocupan de los intereses de la iglesia y del bienestar de sus miembros. La palabra de Dios nos insta a que honremos a nuestros pastores, específicamente en nuestra iglesia, a nuestro pastor Julio. Tenemos que honrarlo, hermanos. La Biblia nos lo manda a hacer. ¿Por qué? Porque él cumple con esto. El pastor Julio trabaja por la obra, está pendiente, predica, enseña. No hay algo que se le escape de todo lo que corresponde a esta iglesia local que el Señor ha puesto en sus manos. Es necesario que atendamos esta instrucción también, honrarlo, con doble honor, como lo dice este texto de 1 Timoteo 5:17. Ahora, el pastor debe de ser ejemplo de humildad. Y es humildad en acción la que él debe proyectar, porque con su trabajo él debe de honrar a Dios, a los creyentes, a los no creyentes y a las autoridades también. Gloria a Dios, porque en nuestra iglesia contamos con un pastor así. Él es ejemplo para todos nosotros y por eso merece un afectito, ¿verdad? Una llamadita, un abrazo, un agradecimiento. Ahora también habla de honra a Dios. Bueno, al inicio hablamos que Él es el merecedor de toda la honra. Solo vamos a leer unos textos aquí respecto al temor, porque incluimos esa nueva característica, ¿verdad? El temor. El temor al que se refiere acá el apóstol Pedro es ese temor reverencial, es un respeto reverencial. Debemos obedecer al Señor en primer lugar y debemos de hacerlo con reverencia. Levítico 18:4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. O sea, es una instrucción del Señor. Y dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si queremos honrar al Señor, debemos obedecerlo. Ahora, el respeto reverencial. Miren lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, Dios, de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Qué claro, ¿verdad? Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y por último, el apóstol se refiere a honrar al rey con minúscula. Ya hablamos que nos estamos refiriendo a las autoridades y podemos ver la instrucción también en Romanos 13:1 y 2, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
En conclusión, hermanos, los cristianos debemos ser un pueblo de orden y de disciplina, de rectitud y de justicia. Debemos ser ejemplos prácticos de amor y de paz para que podamos ganar a otros para Cristo y salvarlos para la eternidad. Mateo 5, el 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Parte de vivir como ejemplo de Cristo ante el mundo es mostrar honra a Dios y a los demás. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Fortalece nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a quebrantar esa personalidad que no nos pueda permitir cumplir con esta exhortación que tú nos has dado de honrar a todos, de honrarte a ti sobre todas las cosas, pero también a todos, independientemente de quiénes sean, Señor. Danos posibilidad de hacerlo, danos satisfacción de dar testimonio de que te amamos y que amamos a tu iglesia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.